A Estados Unidos, la mayor economía del mundo, le quedan solo 2 semanas para caer en default y no tener dinero suficiente para pagar sus deudas. Esto podría generar una catástrofe económica no solamente para ese país, sino a nivel global. Si es que Estados Unidos deja de pagar sus deudas, esto tendría graves consecuencias en la economía mundial. Y esto es porque la deuda de ese país se ha convertido en pieza esencial para la economía. En el video de hoy te voy a contar cómo es que Estados Unidos podría estar al borde del colapso y qué consecuencias puede tener esto no solamente para ese país, sino también para la economía mundial. Pero ojo, porque digo podría, porque esta situación aún se puede evitar. Bueno, ya te cuento cómo. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Seguramente habrás escuchado de un instrumento de inversión llamado los bonos, ¿cierto? Bueno, los bonos son básicamente un título de deuda que emiten las empresas o los países para poder pedir dinero prestado, o sea, para poder endeudarse. Estos bonos tienen una calidad crediticia algo así como esto, que va desde la AAA hasta la D. Esta calificación, o bueno, entre comillas nota, depende de la calidad crediticia. O bueno, qué tan probable es que el emisor del bono nos pague nuestro dinero de vuelta. Por ejemplo, Microsoft tiene una calificación crediticia de AAA, o sea, la más alta. Esto es básicamente porque Microsoft siempre ha pagado sus obligaciones a tiempo. Por ende, prestarle dinero a esta empresa es muy seguro y de bajo riesgo. Pero por otra parte, tenemos a Netflix, una empresa algo más nueva y menos estable que Microsoft. Entonces tiene una calificación crediticia de W, lo que significa que prestarle dinero a Netflix es más arriesgado que prestarle dinero a Microsoft. Y como el riesgo y la recompensa siempre van de la mano, esto se traduce de que Microsoft puede pedir dinero prestado a una tasa de interés de solo un 3.5%. Porque claro, es una inversión muy segura. Sin embargo, Netflix tiene que pagarle a sus inversores un 5.8% de interés porque claro, es una inversión más riesgosa. Entre peor sea la calificación crediticia, mayor es el riesgo y por ende mayor será la tasa de interés que tendrá que pagar la compañía para poder pedir dinero prestado. Esto es algo muy similar a lo que nos pasa a todos nosotros a la hora de pedir un crédito para comprar una casa, por ejemplo. Entre mejor sean mis condiciones, como mi estabilidad laboral y mi sueldo, mejor va a ser mi calificación crediticia y el banco me va a ofrecer una tasa más baja por mi crédito. Pero si mi sueldo es bajo, estoy pidiendo un crédito muy grande, mi trabajo es inestable, lo más probable es que el banco me ofrezca una peor tasa de interés por el mismo crédito. O bueno, que simplemente ni siquiera me quiera prestar el dinero. Pero no solamente las empresas tienen este tipo de calificaciones, los países también. Estados Unidos, por ejemplo, durante muchos años tuvo la calificación crediticia más alta, o sea, de AAA, bueno, hasta el año 2011. Have just 2 more days to raise the nation's debt ceiling and avoid a catastrophic default on its loans, which could create turmoil in the U.S. economy and worldwide. Verás, Estados Unidos tiene algo llamado el debt ceiling o límite de endeudamiento. Básicamente un tope que establece el máximo de dinero que ese país puede pedir. Si ese límite máximo se cumple, Estados Unidos corre el riesgo de no tener dinero suficiente para poder pagar sus obligaciones. Esto, como te imaginarás, puede tener gravísimas consecuencias no solamente para la economía de este país, sino también para la economía mundial, ya que los bonos de Estados Unidos, estos pequeños títulos de deuda, se han convertido en una pieza esencial de la economía. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha tenido que elevar este límite de endeudamiento muchas veces. Sin embargo, en 2011 estuvieron a punto de no hacerlo, y cuando digo a punto es hasta el último momento. Esto hizo que por primera vez en su historia su calificación crediticia bajara, debido a los entre comillas riesgos políticos, y esto por supuesto que tiene consecuencias. Desde ese momento en adelante, Estados Unidos ha tenido que subir este límite 7 veces. De hecho, a día de hoy este límite está en 31.4 trillions, o bueno, billones de dólares, ¿sí? Con 12 ceros. Y el 19 de enero de este año, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que el país había alcanzado este límite y que era urgente tomar medidas para frenar el endeudamiento o simplemente subir el límite máximo. De lo contrario, el gobierno no podría pagar a los inversores, lo que generaría una enorme crisis económica no solamente en Estados Unidos, sino una recesión mundial. De hecho, es ella, o bueno, el Tesoro de los Estados Unidos, la entidad responsable de manejar el dinero en ese país. Mira, de forma muy simplificada, digamos que ese país recibe dinero a través de los impuestos.
Y luego ese dinero el Departamento del Tesoro lo destina a pagar los salarios de los empleados públicos y a los distintos programas de gasto público, como por ejemplo la educación, la infraestructura, la salud, etcétera, etcétera. Pero ojo, ellos no son quienes deciden dónde se gasta. Esto lo hace el presidente conjunto con el Congreso. Ellos simplemente controlan el flujo del dinero. Algo así como lo que hacía el tesorero de la clase, que juntaba el dinero para irnos de viaje o para la fiesta de fin de año. Pero en Estados Unidos, el país constantemente está aprobando un gasto público mayor al que genera por la recolección de impuestos. O sea que siempre está, entre comillas, en déficit. Y para compensar esta diferencia o este déficit, el Departamento del Tesoro tiene que endeudarse. Y la forma que tiene para hacerlo no es, por supuesto, ir al banco más cercano, sino que lo hacen a través de la venta de bonos. Básicamente, la forma en la que funcionan los bonos es la siguiente. Digamos que el Departamento del Tesoro emite un bono a 10 años por $1000 y que entrega una tasa de interés de un 3% al año. Entonces, ahora tú puedes comprar este bono del Tesoro por $1000 y recibir todos los años $30 o $2.5 mensuales por tu inversión. Y al cabo de los 10 años, es decir, cuando venza el bono, te van a devolver tus $1000 iniciales. De esta manera, los inversores como nosotros podemos generar rentabilidad por nuestros ahorros de forma muy segura, mientras que el Estado ahora puede hacer frente a su enorme gasto público que genera. Y esta es la manera que tiene el Estado para poder endeudarse. Pero en el caso de Estados Unidos, esta deuda tiene un límite, que son los $31.4 billones. Una vez alcanzada esta cifra, el Departamento del Tesoro no puede seguir emitiendo bonos para poder financiar el gasto público. Claro, el dinero de los impuestos sigue entrando, sin embargo, no es suficiente para poder cubrir todo el dinero que sale. Entonces, ahora no le queda otra alternativa que dejar de pagar sus obligaciones. O sea, que podría dejar de pagar, por ejemplo, los sueldos a sus empleados, recortar en gasto público, en salud, en educación, etc. O, probablemente, uno de los puntos más preocupantes a nivel mundial, podría dejar de pagar a los inversores que tienen bonos del Tesoro. Verás, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son uno de los instrumentos financieros más importantes a nivel mundial. No solamente le permiten al Estado financiar sus programas, sino que también son un instrumento utilizado por cientos de países, empresas e inversores individuales alrededor del mundo. Se utilizan principalmente para refugiarse frente a posibles crisis económicas, porque claro, son una de las inversiones hasta ahora más seguras que existen. Cerca del 35% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en manos de inversores y empresas de ese país, que buscan, por supuesto, un retorno seguro y de muy bajo riesgo. El otro 40% está en manos del mismo gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el dinero de las pensiones o del sistema de salud pública están invertidos en bonos del Tesoro. Y el 25% restante lo tienen inversores extranjeros, incluyendo estados y no solamente inversores comunes, siendo China y Japón los principales inversores en bonos del Estado norteamericano. Imagínate el impacto que podría tener que Estados Unidos dejara de pagar a sus acreedores. Sería un golpe muy fuerte, no solamente para ese país, sino también para la economía mundial. Esto haría que miles de millones de dólares en bonos alrededor del mundo quedaran impagos, lo que afectaría a fondos de pensión en muchos países, a empresas, a bancos centrales y en general a todo el sistema económico. Y bueno, y ni hablar por supuesto del fuerte impacto que tendría esto sobre el dólar, porque claro, ahora si Estados Unidos deja de ser un estado confiable para poder invertir nuestro dinero, habría mucha menos demanda por su moneda, lo que generaría una gran caída en su cotización. Bueno, sería un desastre total. Pero bueno, a ver, ¿qué tan probable es que esto pase? Bueno, como te comenté en un principio, esta situación de alcanzar el límite máximo de endeudamiento no es nada nuevo. Estados Unidos ha tenido que elevar muchísimas veces este límite a lo largo de su historia y nunca, pero nunca ha dejado de que el Departamento del Tesoro entre en default. Por lo que esta vez no tiene por qué ser diferente. Lo más probable es que llegada esta fecha del 1 de junio, el Congreso simplemente apruebe subir este límite y esto no pase a mayores. Sin embargo, el solo hecho de que exista una duda o una incertidumbre sobre este tema genera mucha inestabilidad en los mercados. La verdad es que esto es algo que nosotros los inversores no podemos controlar, o sea que no tenemos ningún tipo de influencia sobre si Estados Unidos va a subir o no el límite de endeudamiento. Por lo que siempre frente a este tipo de noticias o de turbulencias en el mercado tenemos que recordar de que somos inversores de largo plazo, o sea que no estamos invirtiendo para 6 meses ni para un año, por lo que este tipo de situaciones como subidas y bajadas del mercado siempre van a ocurrir y muchas veces a lo largo de nuestra vida como inversores. Por eso siempre tenemos que mantener la calma y no actuar de forma impulsiva vendiendo nuestras inversiones, por ejemplo. Pero hay algo que sí podemos hacer, que es diversificar nuestro portafolio de inversión. Si hay algo que nos enseñan este tipo de situaciones es que tenemos que diversificar nuestras inversiones. No podemos poner todos los huevos
en una misma canasta y depender 100% de lo que pase en una sola economía, en este caso Estados Unidos. Tenemos que poner parte de nuestro dinero en activos fuera de ese país. Así que hoy te voy a enseñar 3 alternativas para invertir fuera de Estados Unidos. Partamos por la primera, que es el Vanguard FTSE Developed Markets ETF, símbolo ticker VEA. Este ETF de Vanguard es uno de los más populares para invertir en mercados desarrollados fuera de Estados Unidos. El ETF invierte en distintas empresas de variados países como por ejemplo Nestlé, ASM Holdings, Novo Nordisk o Samsung. Tiene unos costos de mantenimiento muy bajos con un solo 0.05% al año y se encuentra bastante bien diversificado en distintas industrias como por ejemplo el sector financiero, el industrial o los bienes de consumo discrecional. El único pero que le veo a este ETF es que, pensando en lo que estábamos hablando ahora sobre Estados Unidos, es que el 20% del fondo está invertido en empresas de Japón, el principal acreedor de los bonos del Tesoro norteamericano, lo que podría llegar a representar un riesgo en ese aspecto. Sin embargo, me parece una buena alternativa para poder diversificar nuestras inversiones. Si es que este punto a ti también te preocupa, podrías echarle un vistazo a este segundo ETF, el Vanguard FTSE Europe ETF, símbolo ticker VGK. Este ETF, como su propio nombre lo indica, invierte en distintas empresas solamente europeas, como por ejemplo Nestlé, ASML, AstraZeneca, SAP o Shell. Al igual que el anterior, también tiene costos de mantenimiento muy bajos, en este caso de un 0.1%. Así que podría ser una muy buena alternativa para mantener a largo plazo. Y la tercera alternativa que me gustaría enseñarte para poder diversificar tu portafolio es un ETF de mercados emergentes. Pero ojo, porque los mercados emergentes representan un mayor nivel de riesgo. Pero bueno, vale la pena echarle un vistazo. Uno de los ETFs más grandes para poder invertir en mercados emergentes es el Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, símbolo ticker VWO. Este ETF invierte en más de 5.000 empresas de distintos países considerados mercados emergentes, como por ejemplo China, Taiwán, India o Brasil. Dentro de las empresas más importantes de este fondo están por ejemplo TSMC, Tencent o Alibaba. El VWO está bien diversificado en distintas industrias, incluyendo por ejemplo el sector tecnológico, financiero, industrial, entre otros. Al igual que los ETFs anteriores, también tiene unos costos de mantenimiento muy bajos con un solo 0.08% al año. Cierto, no hace falta que estés apuntando porque abajo en la descripción te voy a dejar todos los símbolos ticker tanto para Latinoamérica y sus versiones europeas. Si te interesa aprender más de inversión y cómo crear tu portafolio de inversión de forma diversificada y con bajos costos de mantenimiento, por supuesto, te cuento de que ya están abiertas las plazas para nuestro curso de cero a inversor, donde te enseñamos paso a paso y desde cero a invertir en la bolsa de valores. Te dejo también el enlace abajo en los comentarios. Pero si te interesa conocer más alternativas para poder invertir, por ejemplo, en los mercados emergentes, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. Chao, chao.